Hermanos, volvemos al pasaje del Nuevo Testamento en Lucas 19, del 28 al 44. Le he puesto de título a mi sermón una irracional ceguera que puede sonar a un contrasentido. Pero vamos a bregar con este pasaje en un sermón corto en esta tarde y ver la irracionalidad de la ceguera de Israel y la consecuencia terrible del pecado en la vida de los seres humanos. Oramos en esta tarde mientras buscamos Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 44. Buen Dios, tú que gobiernas sobre todas las cosas, te damos gracias, porque en tu misericordia eterna, tú nos permites exponer tu palabra. Gracias por los méritos de Cristo, porque si no fuera por los méritos de la cruz, no estuviéramos aquí. Te pido humildemente en el nombre de Jesús que llegues al corazón de tu pueblo por tu palabra, que este medio de gracia que es tu palabra siga fortaleciendo a esta congregación. Oh Señor, nos esperan grandes retos, grandes metas para esta congregación. Nuevas noticias muy buenas llegan, pero sin ti nada podemos hacer. Prepara a esta congregación en tu palabra para los retos del futuro, que siempre vea espiritualmente más allá de lo que miran los hombres, y que siempre en su corazón la gloria tuya sea su prioridad. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Irracional ceguera. Hermanos, los otros días fui a comer con mi esposa y una amistad, y cuando nos sirvieron, pues yo comencé a orar, y nuestra amistad oraba conmigo. Posteriormente mi esposa me comentaba: ¿viste la manía de orar en desorden? En la Escritura se nos enseña sobre todas las cosas el orden en la adoración a Dios. Y cuando hay una persona orando, todos los otros están en comunión, en un solo espíritu, acompañando esa oración. Pero si hay una persona orando y todos los otros están orando según sus necesidades personales, lo que debe ser una oración de comunión se convierte en un desorden religioso. Y no es que estoy siendo dramático por una oracioncita en un almuerzo, ¿verdad? Sería muy suspicaz. Pero es el ejemplo que quiero tomar para que veamos que en muchas áreas de la vida religiosa, cristiana, de muchos creyentes, lo irracional, porque no hay una educación y un orden, está presente. Cada cual está preocupado por sus intereses. Y por eso en una oración colectiva, cuando usted va a una iglesia en el cual la congregación no está educada, usted ve que cuando empieza a orar el líder se forma un gallinero terrible
Porque cada cual busca su interés en la oración y se rompe la comunión y se vuelve irracional la adoración. Ahora, no siempre la educación nos hace racionales. ¿Sabe? Había un problema con los líderes de Israel. Los líderes de Israel eran hombres preparados. Principalmente la escuela farisaica era una de las escuelas más preparadas en Israel. Habían rabinos, y no es broma lo que le voy a decir, que preparaban su mente para la memorización, eso que se ha perdido tanto por culpa de las computadoras. Preparaban su mente y recitaban el Antiguo Testamento completo de memoria. Eran hombres que estaban discutiendo todos los días de la ley, de las cintillas de la ley, de la casuística de la ley. Bueno, un ejercicio mental, posiblemente algunas veces fatuo. Eran hombres preparados. Los escribas, los saduceos, eran los liberales de su tiempo, que negaban la resurrección, negaban el alma inmortal. Pero cuando se encontraron con Jesús, y esto es muy importante, esos hombres que debieran ser hombres racionales, razonables, se volvieron irracionales. Estaban profundamente ciegos, ciegos de odio, ciegos de rechazo a Jesús. Todo lo que habían estudiado había sido echado en un zafacón, en el zafacón de la miseria pecaminosa del hombre, y habían decidido, lo cual es una decisión altamente complicada, ¿oyó? Habían decidido asesinar a Jesús. Y yo no sé si usted entiende lo que es sentarse a planear asesinar a un ser humano. Yo, como no he asesinado a nadie todavía, no se asuste, pues no sé lo que es sentarse a planear, pero he visto tantas historias verídicas de personas que se sientan a planear un asesinato. ¿Hasta dónde llega el odio de un ser humano para planear un asesinato? Esos hombres razonables, universitarios, líderes religiosos, se habían convertido en viles, mafiosos, gangsteriles, irracionales, que como ellos se expresaban, un triste carpintero de mala fama los movió a planear un asesinato. Había varios problemas en el pensamiento irracional de la élite religiosa de Israel. Número uno, habían personas dentro de la élite religiosa de Israel que no eran tan enemigos de Jesús. Nicodemo es uno. Habían algunos que discutían dentro de esa irracionalidad por qué se tenía que ser tan enemigo de Jesús. Ese era un problema que tenía la élite religiosa. Ese problema, escuche, ese problema
fue aplastado por el Sanedrín. Había un segundo problema. Los dichos de Jesús, lo que enseñaba Jesús. Los fariseos, los saduceos, los escribas retaron varias veces a Jesús. Oiga, y así como planearon su asesinato en una mentalidad maquiavélica, también se sentaban a ver cómo podemos atrapar a Jesús. Y se sentaban y elaboraban diferentes problemas teológicos y sociales, iban donde el maestro. Ahora sí que no va a tener salida. ¿Sabe? Cuando yo preparo los estudios bíblicos que voy a enseñarle a ustedes, primero yo me convenzo de lo que enseño. ¿Oyó? Y usted dirá, bueno, no es lógico, ¿oyó? No se crea que eso es lógico. Los pastores liberales, enemigos de la Biblia, los que no creen en el nacimiento virginal, ni creen en Adán y Eva como personajes históricos, ni creen en los milagros de la Biblia, cuando enseñan todo eso, porque le interesa su cheque. Y mucha gente me ha preguntado, pero ¿cómo eso es posible? Bueno, es sencillo y es complicado. Usted llega al seminario o al cementerio donde estudiaron y llega con muchos afanes y con mucho amor a un Señor, no sé si decir al Señor, porque cuando uno ha recibido el amor del Espíritu Santo en su corazón, nunca abandona a Cristo, ¿oyó? Usted se puede alejar, usted se puede pelear con Dios, coger esos corajes tontos que le dan con Dios, pero nunca abandonar al Maestro. Usted volverá de rodillas ante Él. Pero eso es molestias que nos dan. No es lo mismo de ser un liberal que niega la Escritura. Y usted puede llegar al seminario con muchas aspiraciones y de momento en ese seminario, en esa tumba, le empiezan a enseñar y a dudar del nacimiento virginal, de los milagros del Antiguo y Nuevo Testamento, y usted sigue estudiando y dice, caramba, pero puede ser que más adelante me explique, y sigue. De momento terminó su maestría en divinidad, tiene un título y ya no cree en su título. Dice, yo volver a empezar a estudiar, mejor me voy a una iglesia pastoral y me gano mi cheque. Y posiblemente están 20 años en una iglesia predicando del nuevo día o de problemas sociales. Yo conocí un pastor que era amigo de Peter Weaver y era pastor en Ponce. Iba a decir el nombre, yo no digo nombres. Oiga, y todos los domingos predicaba de lo que había leído en la semana. En ese tiempo era el periódico El Mundo. Y yo tenía otro amigo pastor que estaba en Ponce y lo conocía personalmente, y yo le preguntaba, mira, ¿y qué es la vida de tal? Me decía, pues esta semana predicó del área de sociales del periódico El Mundo, porque no creen en la Escritura, no creen en la palabra de Dios, no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, no creen que Jesucristo venció la muerte. Y el púlpito se convierte en una plataforma puramente política y no una plataforma profética de llamar a los hombres y mujeres al arrepentimiento y arreglar su vida con Dios. Bueno, en fin, confrontaban al maestro y planeaban todas esas cosas. Y cuando yo le doy los estudios bíblicos a ustedes, yo me convenzo primero y después pienso lo que ustedes me pueden preguntar. Y digo, ¿qué me preguntará Omar si llega al estudio? ¿Qué me preguntará José Ramírez? ¿Qué me preguntará Diana? Ya me empieza a preguntar desde casa y algunas veces estoy en el estudio y esto, y yo, chica, déjame terminar el estudio. ¿Y qué me preguntarán? Y me preparo
por donde cualquier hueco, porque lo que yo creo y me he convencido es porque creo que es la correcta interpretación del texto bíblico. Y entonces siento la satisfacción y la alegría del Espíritu de Dios de enseñárselos a ustedes. Pero los fariseos, los saduceos, los escribas se reunían a ver cómo atrapamos a Jesús. Y aunque no creamos en esto, olvídate, vamos a ver si lo atrapamos. Y ahí estaba el problema. Ahí estaba el problema, la ceguera profunda espiritual de Israel, que era irracional. Y venían donde el maestro, y ahora que lo vamos a atrapar. Y Cristo, que número uno, bueno, el único problema con Cristo es que era Dios. Y si usted se pone a discutir con Dios, usted la lleva de perder. ¿No yo? Usted la lleva de perder. Por lo tanto, esos hombres racionales, universitarios, su ceguera los volvió en asesinos irracionales. Era una ceguera irracional. Por lo tanto, se acercaba la hora de poner en acción la eliminación del maestro. Y llega la hora de la entrada triunfal. Y yo cuando miraba ese texto en esta semana y meditaba en él, yo pensaba en ustedes. Y pensaba en un pastor, gran amigo de Diana, que fue por allí, gran amigo mío también. Y me decía, ¿tú vas a predicar de nuevo de la entrada triunfal? ¿Sabe, hermanos? Cuando creemos que la palabra de Dios se agotó, tú estás agotado. Cuando creemos que la palabra de Dios, de ella no se puede sacar más nada, tú terminaste. Te espera el retiro. Cuando crees que de la palabra de Dios ya no puedes sacar más nada, dedícate a los pajaritos que se posan detrás de tu casa. Aliméntalos, ponle algo. Como esta mañana yo oía un ruiseñor detrás de mi casa. Hace años no oía un ruiseñor. A eso debes dedicarte. Pero cuando estás consciente que la palabra de Dios es eterna y nunca se agota. Oiga, aquí hay un miembro de esta iglesia que todos los años lee la Biblia completa. ¿Sabe lo que me dijo? Siempre encuentro algo nuevo. Y ya lleva varios años. La palabra de Dios no se agota. El maestro llega frente a Jerusalén. Los fariseos quieren asesinarlo, pero hay un problema. Y es el tercer problema que tenían: el pueblo. No solamente la enseñanza de Jesús como segundo problema, sino el pueblo. El pueblo seguía a Jesús. Pero había un problema con esos muchachos que seguían a Jesús. El 90% lo seguía por los panes y los peces. Pero los fariseos, la élite religiosa, irracional y ciega de Israel, le tenía miedo al pueblo. Muchas veces quisieron arrestar a Jesús, y dicen los evangelistas, pero por miedo a la multitud no lo hacían. Y aquí entra algo muy importante, hermanos, muy importante del ministerio. Cuando Dios lo llama a usted al ministerio. A servir en la congregación, a servir en comités de trabajo,
a servir como diácono, como anciano, o a servir como ministro del Evangelio de Cristo. Usted no puede ceder a la presión del pueblo si usted está consciente que lo que está haciendo es correcto. Había un problema con ellos. Ellos cedían a la presión del pueblo porque acá atrás de algo decía, estamos mal. Pero como era un odio irracional y una ceguera irracional, no oían a su conciencia. Había llegado la hora en que Jesús empezaba a darse a conocer a su pueblo. Y el pueblo lo seguía posiblemente religiosamente, pero ahí estaba presente, alabando al Maestro. Ahora, hay algo muy importante en el versículo 37 que quiero discutir con ustedes en esta tarde, en esta ceguera irracional de Israel. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Mire qué interesante, estaba centrada su atención más que en el Maestro, recordando las maravillas de Cristo. Y ese era, oiga hermano, el cuarto problema que tenía la élite religiosa, los milagros de Jesús. Allí estaba Jesús sanando enfermos de nacimiento, resucitando muertos, y la élite religiosa no sabía qué hacer. Pero no doblaban sus rodillas ante el Maestro. Y gritaban, si leemos el versículo 38 al 40, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ustedes han perdido la base religiosa de Israel. Ustedes no pueden pedir aquí ninguna represión. Los fariseos se escandalizaban de la adoración y la pleitesía que se rendía a Jesús, y sus planes de asesinato. Para ellos había problemas porque la multitud seguía a Jesús. Iban donde el Maestro a llamarle la atención, pero el Maestro sabía la hora que se vivía en Israel. ¿Sabe, hermano? Cuando usted no sabe la hora que usted vive en relación a Dios, sus días están contados, ¿oyó? Entienda eso. Si usted no ha rendido su vida a Jesucristo y no entiende todavía la hora que vive, sus días están contados. Si tú no vives la hora de tu rebeldía y lo que has hecho contra la ley de Dios, tus días están contados. En el versículo 41 vemos de las pocas veces que registra que Jesús lloró. Frente a la tumba de Lázaro, Jesús derramó lágrimas. ¿Sabe, hermano? Frente a la tumba de Lázaro, en el original, qué cosa tremenda, en el original las lágrimas de Jesús eran de indignación, ¿oyó? De coraje. La construcción que da Juan del relato de Lázaro, que es el único que habla de la resurrección de Lázaro, el Evangelio según San Juan, es que Jesús se indignó frente a la muerte que se llevó a su amigo. Ese lloro era un lloro de coraje, de indignación frente a la muerte. Pero aquí este lloro es de profunda tristeza.
¿Sabe algo? Jesús se identifica en este versículo con su pueblo Israel. Nacionalmente se identifica con Israel. Es el lloro de aquel que rechaza la gran oportunidad de rendirse a los pies del Mesías. Es el lloro de aquel que ve la dureza de aquellos que él ama. Es el lloro profundo de Dios por el pueblo que ya ha marcado su derrotero hacia la derrota y la muerte. ¿Sabe, hermano? Pensé mucho en este versículo. ¿Sabe por qué? Escuche. Jesús ya había anunciado varias veces a Israel que el reino iba a ser quitado a ellos y entregado a otro pueblo. Que por el rechazo de Israel, este era su fin. Pero una semana antes, prácticamente unos días antes de ser crucificado, Jesús llora de nuevo por Jerusalén. Por eso le hablo de la identificación con su pueblo. Lo que dice Juan, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. La ceguera irracional de Israel era tal que Jesús sabía lo que iban a hacer con él y lo que iba a hacer el Imperio Romano con Israel. Por eso en el versículo 42 dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Israel estaba totalmente ciego. Una ceguera irracional. No iban a recibir la pax romana. No iban a recibir la paz de Dios, no iban a recibir ninguna paz. Porque la verdadera paz que estaba frente a sus ojos, el príncipe de paz, estaba siendo rechazado por Israel. Jesús conocía lo que había en el corazón de los fariseos, Jesús conocía lo que había en el corazón de la élite religiosa de Israel. Pero Jesús sabía que las personas que gritaban allí, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, sabía que muchos de ellos gritarían, crucifícale, crucifícale. Sabía que los discípulos que estaban allí van a huir como cobardes en la hora de su arresto. En los versículos 43 y 44 vemos las pronunciaciones proféticas de Jesús. Jesús era rey y era profeta. En este plano lo vemos como rey y como profeta. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por eso sabemos, por estas palabras, que Lucas fue escrito antes del año 70. Porque no menciona la destrucción de Jerusalén, sino la profecía de la destrucción de Jerusalén. Años después, en el año 70, la profecía de Jesús se cumple al pie de la letra. Y ustedes han oído muchas veces las historias de cómo los soldados romanos entraron a la ciudad y por buscar oro movían piedra sobre piedra buscando oro.
Cuando la ceguera irracional del hombre lo lleva a darle las espaldas a Dios. Cuando la ceguera irracional del ser humano lo lleva a blasfemar contra Dios. Cuando la ceguera irracional de nuestras vidas nos lleva a tomar coraje con Dios. No te olvides, tus días están contados. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Tu palabra que no se equivoca, tu palabra que no vuelve atrás vacía. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esa palabra nos dirija siempre hacia la verdad. Que perdone nuestros pecados, que siempre nos rindamos ante ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermano. Cuando nos sirvieron, pues yo comencé a orar. Y nuestra amistad oraba conmigo. Posteriormente mi esposa me comentaba, ¿viste la manía de orar en desorden? En la Escritura se nos enseña sobre todas las cosas el orden en la adoración a Dios. Y cuando hay una persona orando, todos los otros están en comunión, en un solo espíritu, acompañando esa oración. Pero si hay una persona orando y todos los otros están orando, llegan. Pero sin ti nada podemos hacer. Prepara a esta congregación en tu palabra para los retos del futuro. Que siempre vea espiritualmente más allá de lo que miran los hombres. Y que siempre en su corazón la gloria tuya sea su prioridad. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Irracional ceguera. Hermanos, los otros días fui a comer con mi esposa y una amistad. Y según sus necesidades personales, lo que debe ser una oración de comunión se convierte en un desorden religioso. Y no es que estoy siendo dramático por una oracioncita en un almuerzo, ¿verdad? Sería muy suspicaz. Pero es el ejemplo que quiero tomar para que veamos que en muchas áreas de la vida religiosa, cristiana, de muchos creyentes, lo irracional, porque no hay una educación y un orden, está presente. Cada cual está preocupado por sus intereses. Y por eso, hermanos, volvemos al pasaje del Nuevo Testamento en Lucas 19, del 28 al 44. Le he puesto de título a mi sermón una irracional ceguera, que puede sonar a un contrasentido. Pero vamos a bregar con este pasaje en un sermón corto en esta tarde y ver la irracionalidad de la ceguera
de Israel y la consecuencia terrible del pecado en la vida de los seres humanos. Oramos en esta tarde mientras buscamos Lucas capítulo 19 versículos del 28 al 44. Buen Dios, tú que gobiernas sobre todas las cosas, te damos gracias porque en tu misericordia eterna tú nos permites exponer tu palabra. Gracias por los méritos de Cristo, porque si no fuera por los méritos de la cruz, no estuviéramos aquí. Te pido humildemente en el nombre de Jesús que llegues al corazón de tu pueblo por tu palabra, que este medio de gracia que es tu palabra siga fortaleciendo a esta congregación. Oh Señor, nos esperan grandes retos, grandes metas para esta congregación, nuevas noticias muy buenas